Muy bien, vamos a continuar con el programa del día de la fecha después de un breve receso. Y nuevamente tenemos con nosotros a la doctora Sonia Arza Fernández, para quienes no Estoy, escucharon la plática previa. Ella es infectóloga pediatra egresada de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Ejerce pediatría en la Universidad Nacional de Asunción y es profesora de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. En esta ocasión nos presentará el tema de CRUP. así Adelante, es. doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y disculpen las cuestiones técnicas por acá, pero tenemos que atender, los docentes somos así, tenemos que atender hasta el más mínimo detalle. Yo en esta oportunidad para hablar de CRUP, simplemente iniciar diciendo de que mayoritariamente la incidencia no suele alcanzar el 10% en edades comprendidas en los chiquitos menores de 6 años. Se habla de tasas de incidencia del 6%, inclusive 7 u 8, y generalmente se habla de una mayor prevalencia en el segundo año de vida del niño. En un alto porcentaje de casos, la etiología es viral. Generalmente la presentación es tórpida, hay síntomas respiratorios y fiebre, y los virus que frecuentemente están involucrados son los virus respiratorios estacionales, siendo influenza, parainfluenza e inclusive el virus de sarampión emergente o reemergente en este momento, uno de los agentes involucrados. Ahora, en el caso de la etiología bacteriana, si bien representa un porcentaje nada despreciable, hay que comprender de que son menos frecuentes. Vale decir entonces que los cuadros de presentación aguda de laringitis generalmente se van a dar por cuadros de tipo viral. Sin embargo, es importante también hablar de que no siempre las laringitis o los CRUPs suelen ser de origen infeccioso. Se puede dar también una laringitis espasmódica, que a la fecha por lo menos no se identifica cuál es el agente causal o por qué se produce, solamente que se presenta de una manera súbita, recidiva, hay una incidencia familiar y lo que se observa es una hiperreactividad de las vías respiratorias superiores, por supuesto, a veces asociado con atopias, otras veces a reflujos gastroesofágicos y demás, ¿verdad? Pero generalmente no se conoce la causa y en otro tanto, en un porcentaje menor al 1%, se han identificado probablemente virus o concomitantemente virus, no está bien definido. Lo importante es entender de que una laringitis aguda es una urgencia infectológica, tomando en cuenta a que es la laringe la que está afectada, cualquiera de las partes por encima o debajo de la glotis, pero generalmente existe un estrechamiento por el proceso inflamatorio de esta estructura anatómica y eso conlleva o hace aparecer una dificultad para respirar y un estridor fundamentalmente al ingreso o egreso del aire. La inflamación y sobre todo, digamos, la inmovilidad de las cuerdas vocales genera una afonía por el proceso inflamatorio y dependiendo de la gravedad, por supuesto, de la infección, la luz traqueal se va achicando. Es un proceso que muchas veces no solamente queda en la parte alta, digamos, de la vía respiratoria, sino que la importancia que tiene o la probabilidad es que se genere una traqueitis en donde la emergencia se suma a la urgencia, perdón, se suma una emergencia y muchas veces el paciente termina ingresando a terapia intensiva. Es ahí entonces que si bien pueden existir síntomas generales, cuadros respiratorios prodromales, pródromos, catarrales, generalmente 72 horas antes, con cuadros respiratorios, una leve tos o una febrícula, la triada característica es la presencia de disfonía, la tos perruna y ese estridor que puede o no asociarse a dificultad para respirar. Y esta es una triada que no siempre del todo va a estar presente, a veces van a estar la disfonía y la tos perruna y posteriormente se le agregue ese estridor. Lo importante con el CRUP es sospechar para poder realizar un manejo adecuado
y determinar, digamos, un seguimiento y un mejor pronóstico del paciente. Existen escalas y estas, como siempre hablamos con los residentes en formación, no es necesario conocer exactamente, en su exacta, eso es importante tener y conocer de que existen escalas de medición de la gravedad del crudo. Y tener en el smartphone o en algún lugar apuntado justamente estos elementos, porque en urgencias, sobre todo en las épocas estivales, en donde las temperaturas bajas y las temperaturas bajas en invierno, la prevalencia de esta patología es mucho más elevada. No podemos saber qué paciente va a llegar a la urgencia, por consiguiente es importante tener a mano esto para poder corroborar la gravedad del cuadro y poder derivar convenientemente al paciente. Aparte de la escala de Taussig, escala de Westley, que básicamente miden lo mismo, ¿verdad? Son sus indicadores el tiraje, la ventilación en donde vamos a corroborar, por ejemplo, hipoxemia o no, la coloración de la piel y el estado de nivel de conciencia y el esfuerzo que se realice al respirar, que tienen puntuaciones con la finalidad de ir derivando un manejo adecuado de nuestros pacientes. Ahora, cuando se presenta un cuadro como este, es importante denotar de que cuantitativamente los orígenes o la etiología son por cuadros virales. Ahora, ¿qué ocurre en una laringotraqueobronquitis bacteriana que en realidad es importante denotar porque esa urgencia que hablábamos se convierte en una emergencia porque termina el paciente intubado en terapia intensiva y muchas veces tiene que intervenir el anestesiólogo porque es tan difícil accesar a esa vía respiratoria, ¿verdad? Por el proceso inflamatorio y para evitar justamente soluciones de continuidad, ¿verdad? El trabajo se entenderá de que es delicado. Entonces es importante hacer un diagnóstico a través de algunos elementos. En el caso, por ejemplo, de los niños menores de 1 año, casi siempre van a ser por cuadros virales. Y los niños mayores a esta edad, aparte de pensar en los cuadros virales, hay que pensar fuertemente ya en el involucro de agentes infecciosos bacterianos. Aquí es importante también visualizar los esquemas de vacunación. Podemos tener esquemas impecables nacionales, pero el apego de nuestros pacientes a estos esquemas muchas veces son banales. Por lo tanto, es importante verificar atendiendo a que en una epiglotitis, el Haemophilus influenza de tipo B, que si bien la tasa de incidencia bajó, puede estar presente. La incidencia generalmente de los cuadros virales son mucho más elevadas comparativamente a las bacterianas, como ya decíamos, y existen algunos elementos de orientación en donde, por supuesto, la extensión en una posición sentada para poder respirar en el niño nos habla de una epiglotitis indefectiblemente con una posibilidad de prolongación hacia la tráquea, por supuesto generar una traqueobronquitis que, como ya decía antes, se convierte en una emergencia infectológica. Estas causas pueden ser infecciosas o no infecciosas, ¿verdad? Es importante también hacer una buena anamnesis para poder identificar si pudo haber existido algún tipo de ingestión de cáusticos, ingestión de algún tipo de cuerpo extraño, algún traumatismo o a veces hasta neoplasias han sido encontradas con una disfonía y una dificultad de vías aéreas altas para poder meter o sacar el aire. En el caso de las supraglóticas, en el caso de las infraglóticas, generalmente son las de causas infecciosas, pero no descartamos tampoco las demás, las demás causas. Como ya dije antes, el cuadro se diagnostica un CRUD a través de la clínica. Esta triada es muy importante, no siempre está presente. Generalmente cuando se presenta ya la triada ya estamos llegando un poco tarde al diagnóstico y muchas veces dependiendo de la edad del paciente, la gravedad puede verse involucrado y el paciente terminar en salas de terapia intensiva y es lo que nosotros no queremos. Fíjense que aparte de la clínica, también a través de estudios complementarios de imágenes podemos hacer los diagnósticos, pero como dije con anterioridad en el caso de la sinusitis, estas imágenes son básicamente de película, porque no siempre lo corroboramos, porque depende mucho de la tranquilidad del niño, de la incidencia que genere el radiólogo, de la posición en que se ha colocado,
y muchos otros factores que son humano-dependientes. Por lo tanto, y también, por supuesto, conocer qué es lo que vamos a buscar. No siempre vamos a corroborar de buenas a primeras la angostura o la disminución del lumen de aire, ¿verdad? En lápiz, en pincel o en triángulo, como nos dicen los textos, pero pueden colaborarnos, ¿verdad? Y no siempre también el niño con esa dificultad respiratoria va a posar tranquilamente para tomar una muestra radiológica. Es por eso que la clínica es un 80 a 90% o a través de la clínica se realiza el diagnóstico. Ahora, en relación a los manejos, nosotros, estos son, digamos, algoritmos de la Sociedad Americana de Pediatría, que están difundidas inclusive en la Academia Mexicana de Pediatría y en todas, ¿verdad? Entonces ahí es en donde pueden encontrarla, pero si ustedes quieren igual les puedo pasar. Siempre se tiene que hacer una valoración clínica y dependiendo de la escala valorativa de gravedad. En los cuadros leves y moderados, nosotros en realidad simplemente es estabilizar y controlar, pero en los cuadros graves en realidad es la derivación, más aún cuando hablamos de un primer contacto. Es derivar al paciente donde corresponda con la finalidad de resolver el inconveniente suscitado. Ahora, en estos manejos leves, generalmente aparte de la observación, el uso de corticoides es muy importante y sobre todo el ambiente tranquilo para el niño. Humidificar el ambiente y tranquilizarlo, que es lo más importante. Y en los cuadros moderados se ha visto de que la adrenalina levógira ha tenido mucha utilidad, pero sin embargo, en relación al impacto generado, se ha visto de que no tiene una sostenibilidad en relación a digamos, al mejoramiento del cuadro. Es por eso de que ese control seriado debe de realizarse en caso de utilizar inhalaciones con adrenalina en soluciones de 1 a 1000, generalmente cada 20 a 30 minutos en 3 tandas. Hay que controlar a ese niño posteriormente a esta terapia por lo menos 2 horas después, 4 horas después y hasta 6 horas después dentro del servicio hospitalario antes de poder darle esa alta. Por supuesto, el tratamiento con corticoides y budesonide inhalados suelen ser también recomendados, ¿verdad? Eso fundamentalmente en los casos leves y moderados que se tratan en una pediatría de primer contacto, más los cuadros graves deben ser derivados. Ahora, aquí existe un poco un comparativo en relación a las terapias y simplemente quiero acotar lo que hablaba de la adrenalina. Resulta que la adrenalina en un momento dado fue la panacea del manejo de un CRUP, pero se confundía mucho porque nosotros en nuestros países, no sé si pasa en México, en Paraguay sí pasa, nosotros tenemos adrenalina dextrógira, que no es lo mismo que la levógira, que es la que está recomendada en la proporción de 1 a 1000. Hacerlo en 3 tandas en el lapso básicamente de 1 hora y media, ¿verdad? Y tiene una duración, esas 3 tandas, una duración básicamente de 2 horas digamos, de tranquilidad en relación al manejo del niño. Entonces utilizamos corticoides y muchas veces olvidamos la parte infecciosa si realmente esta es de origen bacteriano, porque muchas de las veces cursa con un cuadro de traqueobronquitis en donde el inicio de un antimicrobiano es importante, porque si no ya tenemos los desenlaces que anteriormente hablamos. Y aquí quisiera hacer un principal hincapié en las potencias de los corticoides que utilizamos. Muchas veces se utilizan aquellas muy fuertes y se hacen dosis sucesivas y tenemos efectos de las mineralocorticoides que después va otra vez en detrimento de nuestros niños. Ahora, en relación al pronóstico, la mayoría de estos casos son leves, pero en realidad no podemos quedar simplemente con esa idea, porque los cuadros muchas veces no solamente quedan, como dije, en lo que viene siendo la unidad anatómica laríngea, sino que comienza a descender en los casos fundamentalmente bacterianos y a veces inclusive la literatura narra que hasta en un 2% de los cuadros virales. Un porcentaje, yo siempre hablo de nada despreciable porque generalmente la vida de un niño en un país puede ser menos a 1%, pero para esa familia, ese niño es su 100%.
Por lo tanto, lo que nosotros como pediatras tenemos que hacer es siempre lo mejor. Conocer para reconocer, analizar para diferenciar y para orientar, manejar y pronosticar, obviamente. Ahora, de estos pacientes, generalmente, de los que cursan con un cuadro de esta laya, menos de un 5% van a requerir unidad de terapia intensiva. Es decir, el cuadro de afectación generalmente se va a dar en menos del 5% en relación a la insuficiencia respiratoria, me refiero, y a los cuadros de traqueobronquitis. La mortalidad en realidad es baja, eso habla la literatura universal, pero depende muchísimo de los servicios de salud. Y suelo decir mucho que aquí en mi país, por lo menos, la mortalidad está directamente relacionada a la distancia que existe entre la capital del país y el lugar en donde enferma el niño. Porque a mayor distancia de la capital, mayor índice de mortalidad es, a pesar de que muchas veces las patologías sean muy obvias y de un manejo probablemente sencillo en caso de que diagnostiquemos en tiempo y forma. Entonces, el otro punto es que generalmente estos cuadros, si bien son urgencias, muchas de las veces se pueden convertir en emergencias y son esas situaciones las que debemos cuidar. Yo quise dar en relación a CRUP unos tips más, los más importantes para el manejo de pediatría del primer contacto, y en honor al tiempo yo quedo muy atenta a sus consultas. Muchas gracias. Sí. Doctora, muchísimas gracias. Realmente fue una revisión casi al galope y, por lo que veo, al aire libre también. Al aire libre con alumnos dando examen. Sí, así es. Pero lo bueno es que los va a dejar copiar. Definitivamente, y vuelve usted a incidir que el aspecto clínico para el diagnóstico del CRUP es fundamental. Y efectivamente, en México también tenemos adrenalina dextrógira, y la levógira, pues yo creo que solo en muy contados hospitales se puede conseguir. Por lo tanto, se depende del uso de los esteroides, ¿sí? Decía usted también que el uso de los antibióticos, ¿en qué momento los indica? ¿Tiene algún parámetro clínico con el cual poderlo sospechar? Sí, el estado de gravedad y fundamentalmente la dificultad para respirar, en donde en medicina, ¿verdad?, en beneficio de la duda, iniciar el esquema antimicrobiano hasta descartar la etiología es importante. En los cuadros leves a moderados, manejados y con respuesta, en realidad muchas de las veces no iniciar muy tempranamente los antimicrobianos. Pero si el niño llega con cuadros sistémicos, es decir, fiebre elevada, inapetencia, decaimiento generalizado, datos de alteración ya en la biometría hemática, entre otros, hay que iniciar el esquema antimicrobiano. Pero como estamos hablando del primer contacto, en donde generalmente los niños llegan con cuadros leves y moderados, que es lo que podemos manejar, porque los graves, como ya dije, tenemos que derivarlos a los centros de mayor envergadura. Es así. Y en relación nuevamente a la adrenalina dextrógena, que es la que se cuenta, ¿qué tan eficiente puede llegar a ser? ¿O de plano desaconseja usarla? No se desaconseja. Nosotros utilizamos acá solamente que esas 2 horas de la levógira no alcanzamos. Aquí se llegó a utilizar asociado con corticoides y hemos tenido buenos resultados, ¿verdad? Solamente que el tiempo de estabilidad se acorta y entonces muchas de las guías que hemos revisado lo utilizamos como una especie de auxilio, pero no como una norma general, ¿se entiende? Y siempre estamos acotando de que la que manejamos es la dextrógira, no la levógira. Entonces se llega a utilizar como un auxilio, más no es la ley. No sé si me hago entender. Ayuda en algo, pero no es la salida completa. Ok. Entonces no la desaconseja, diría uno de mis alumnos. No se desaconseja. Pero sí, pero no. Pero no es la ley. Ajá.
Ok. Así es, Y exactamente. si no hay otra Países cosa, como pues el aunque nuestro, sea. claro, Correcto. exactamente. Países como el nuestro, en vías de desarrollo, donde no contamos ni con infraestructura, en donde, como por ejemplo ahora en mi caso, envié al personal administrativo a tomar el examen, pero no, a pesar de que yo tuve que venir a hacerlo, ¿me entiendes? O sea que nosotros todavía estamos en esa, en donde la dextrógira nos pasa una mano, no es la ley, pero en algo ayuda, como usted dice. Es Claro, así. no, no, no. Es que a veces hay que hacer más que medicina basada en evidencia, basada en existencias, porque Sí, pues sí, así es. la evidencia está, aquí sí es importante el lado, que sea, Así es. que sea zurda y que no sea diestra, ¿sí? Digo, que sea Así es, levógira, doctor. perdón, ¿sí? Que Así sea mismo. zurda, pues, sí, eso es Así es. muy importante y definitivamente vuelve a incidir en que la clínica es lo más importante y en el primer nivel de atención, pues Así es. difícilmente, incluso hasta en el primer nivel de atención, difícilmente hasta tendremos algún nebulizador. Así es. Eso es muy real, ¿sí? Eso es muy real. Muy bien, doctora, pues estamos justo en el tiempo, nos queda alguna otra, no sé si quisiera usted agregar algo. No, simplemente recomendar, ¿verdad? Yo quiero volver siempre a las bases. Este hecho de hacer una buena anamnesis necesariamente nos exige a nosotros volver a desempolvar nuestros textos de base para posteriormente reconocer lo que haya que reconocer, establecer esa unidad diagnóstica y a partir de ahí generar el manejo de un niño. Es decir, tener ese ordenamiento mental que yo siempre hablo para un buen manejo y por supuesto unas resultas positivas para nuestros pacientes. Estemos en el país que estemos. Por supuesto, eso es fundamental. La clínica es la reina, Es sigue siendo soberano. la reina. Así es. Y no hablando de reinas pasadas, es la reina actual. Esa reina no va a morir nunca. Así es. Es Esta sí es soberano. de veras. ¿Sí? Doctora, pues nuevamente un placer haberla escuchado. Seguramente dejó dudas, porque alguna vez escuché un maestro que decía que él nos iba a dar una charla y nos iba a dejar muchas dudas. Y cuando uno escuchaba una charla en la que se respondía todo, pues ya quedaba uno muy tranquilo. Pero cuando uno se queda con Claro. dudas, va uno a revisar, a buscar en las fuentes, a Así es. profundizar y vuelve uno a aprender. E insistiendo con sus alumnos, déjenlos que copien, doctora. Van a aprender, se lo prometo. Se lo prometo que van a aprender. Es difícil, doctor. Necesitamos mejorar la calidad en la educación superior y tenemos que trabajar con estas nuevas generaciones que se dicen llamar de cristal, pero yo creo que no lo son, ¿eh? Tienen una viveza actual, entonces tenemos que volverlos a las bases, que comprendan y entiendan la importancia de una muy sólida formación en medicina y en cualquier otra especialidad. Fundamental, pero me refiero a exámenes formativos, no punitivos. Así es. Formativos, ¿sí? Y este examen que usted está poniendo le aseguro que va a ser formativo. Sí, Fenomenal. mediremos un poco de crítica también ahí, doctor, veamos cómo fue. Muy bien. Hay que ver cómo copian, pues que copien bien, por lo menos. Eso, ahí se aprende. Doctora, muchísimas gracias. Un abrazo hasta Asunción. Otro para ustedes allá. Un Muchas abrazo. gracias.